Yo quería iniciar mostrándole los resultados de una investigación que hicimos para el PNUD, donde evaluamos los flujos de inversión y financieros requeridos para apoyar al sector agropecuario para enfrentar el cambio climático. Los dos subsectores que se priorizaron para el estudio fueron el de arroz, arroz de riego y arroz secano, y ganadería, doble propósito. Básicamente una de las recomendaciones más importantes pues, del estudio es el identificar las medidas gana-gana dentro de los dos subsectores, es decir, con qué medidas podemos adaptar y al mismo tiempo mitigar. Para el caso del sector arrocero, las tres medidas que se identificaron que tienen esta característica son las de reducir el consumo volumétrico de agua, mejorar manejo de residuos de cosecha en campo y la inhibición de nitrificación biológica. Como en el estudio también se hizo el enfoque de mitigar, del costo de la mitigación, otro de los análisis importantes es que mitigar para el sector agropecuario en el país va a ser mucho más costoso que adaptar, y también implicaría la reorientación de las políticas hacia los medianos y grandes productores. Entonces, desde el punto de vista de la equidad, en términos de las políticas para el sector agropecuario, pues ese sería un tema también importante. Se hizo también el análisis costo-eficacia de las medidas. Desde el punto de vista de análisis costo-eficacia, el manejo del agua de nuevo y residuos de cosecha son las más recomendadas. Hay diferencias, obviamente, cuando se mira el análisis costo-eficacia, como también en las regiones. No en todas las regiones las mismas medidas tienen el mismo costo-eficacia. Entonces también es un llamado a que la adaptación debe hacerse con una priorización y un enfoque regional. Además de esto, otra de las conclusiones muy relevantes es cuáles son las barreras o los cuellos de botella para la adopción de estas medidas, o para que de verdad se generen incentivos para que los productores adopten este tipo de medidas. Por ejemplo, para el tema del manejo del agua, si se quisiera implementar esta medida en Tolima, en el Espinal, los incentivos que existen son muy bajos. Se requiere una gran inversión, es más o menos una inversión a 10 años, y la mayoría de los productores son arrendatarios. Entonces no hay incentivo a hacer una inversión de este tamaño cuando la tierra no es de ellos, y el dueño de la tierra tampoco tiene el incentivo a hacer esa inversión cuando el cultivo no es de ellos y pues ya les están pagando un arriendo. Entonces ese tema para la parte de política es muy importante. Acá está el contraste entre cuánto costaría para solo esos dos subsectores mitigar y adaptar, y como podemos ver, mitigar costaría casi 3 veces más que adaptar, y los mayores incrementos están relacionados con la adquisición de equipos, obras de infraestructura y los costos de producción de los cultivos. Esta parte también es muy importante de priorización de los sectores, la estimación de pérdidas económicas para priorización de adaptación. Ayer Carolina Urrutia hablaba de la adaptación como una estrategia de competitividad. Yo metí esto ayer después de la presentación de ella acá abajo, que está dañado el pointer de este cosito, pero realmente este tipo de análisis en los subsectores de la agricultura del país son muy importantes, porque nos permiten priorizar y ver realmente cuáles son las pérdidas económicas estimadas, por ejemplo, para arroz, pérdidas económicas anuales máximas, y podemos ver cuál es el riego, el arroz de riego sería el más afectado, en qué semestre del año encontraríamos las mayores pérdidas, y en un contexto, en una coyuntura actual de TLC, también se puede dar esta mirada en temas de adaptación como estrategia de competitividad, como mencionaba ayer Carolina. Un poco recogiendo una mirada como de insumos clave para la formulación de políticas desde el punto de vista del sector agropecuario y seguridad alimentaria, están estos tres grandes ejes. Está la parte de la gestión social de riesgo, que es identificar las poblaciones que ya son vulnerables y que se verán más afectadas. Entonces esto incrementando inequidad y además afectando el alcance o el de los compromisos con los objetivos de desarrollo del milenio.
basado en muchos análisis que hemos hecho. Más adelante les voy a mostrar un mapa muy interesante, pero también hemos encontrado en nuestros estudios que los cultivos de pancoger tienen mucha mayor sensibilidad frente al cambio climático que los cultivos anuales y que los cultivos comerciales e industriales. Entonces hay una directa relación con esas poblaciones más vulnerables. El otro eje estratégico, gestión ambiental sostenible, como lo mencionaba Anton, es la posible expansión de la frontera agrícola y presión sobre áreas protegidas. También les voy a mostrar un ejemplo sobre eso. Claramente lo que se ve con el cultivo de la papa, el café, pero también está la otra mirada de qué podemos hacer. Juan Pablo ya dio unos ejemplos sobre la parte de los sistemas silvopastoriles y también hemos estado pues haciendo mucho trabajo desde el CIAT con la parte de paisajes ecoeficientes. La gestión productiva. Digamos que en términos de sostenibilidad, integrando todas estas variables, se pueden buscar ecorregiones donde hay mayor productividad y calidad de los cultivos e identificar las prácticas y el manejo que está detrás de esos resultados. Es un trabajo que estamos haciendo también desde el CIAD con la agricultura específica por sitio y es fundamental incorporar estrategias que consideren la variable clima para la gestión social de riesgo, la gestión ambiental sostenible y para la planificación de la producción agrícola y que estas tres se integren de forma articulada en el ordenamiento territorial. Bueno, como para empezar un poco un análisis de la parte ambiental, desde la mirada ambiental, ¿qué representa el aumento de 2 grados? Ese cambio de 2.2 grados equivale a una diferencia altitudinal de 440 metros. Entonces es un poco para que hagamos esa relación de lo grande que es. Solamente 2 grados no suena como mucho, pero desde el punto de vista de cuánto se van a estar moviendo los cultivos hacia arriba es muchísimo. Bueno, yo creo que puedo saltar esta, me toca pasar. Bueno, mirando cuáles áreas protegidas tendrán mayor presión en el futuro, hicimos unos análisis con cultivo de maíz, yuca, frijol y plátano e identificamos las zonas protegidas que en este momento van a ganar aptitud climática para esos cultivos. Como podemos ver acá, están algunos parques como Chingá, Ceiguaque, Sumapaz. Acá se puede ver claramente que el parque cuya hectárea se verá más afectada en el sentido que ganará más aptitud para estos cultivos es el parque de Sumapaz en Cundinamarca con casi un 50% de su territorio ganando aptitud climática. Entonces, aparte de considerar estos posibles cambios positivos dentro de los parques, otros de los criterios clave, identificamos 6, para priorizar la intervención de políticas, programas, estrategias en áreas protegidas serían: el primero, el porcentaje de área afectada, que en este caso pues estaría Sumapaz; áreas protegidas que tienen más biodiversidad, o sea, hotspots, en este caso humedales, las zonas de transición entre Andes y Amazonas; áreas protegidas que están cerca o en departamentos donde hay una alta densidad poblacional, porque entonces la probabilidad de que entren personas y haya más presión sobre el parque sería mayor. No es lo mismo un parque en la Orinoquía o en la Amazonía que un parque que está, por ejemplo, en Cundinamarca o en Boyacá. Áreas protegidas donde ya hay deforestación, porque son áreas donde ya se ha abierto frontera y puede seguirse abriendo en ese frente. También muy importante el cambio de uso de suelo en áreas protegidas. Hay unos suelos donde el cambio y la deforestación va a tener una degradación más rápida que en otros. Y áreas protegidas con áreas prioritarias de conservación para la provisión de servicios ambientales hidrológicos. Acá tenemos el caso del corredor biológico en el Meta. Esto es un monitoreo de deforestación que nosotros hacemos con imágenes satelitales de MODIS cada 16 días con una resolución de 250 metros que muestra cómo la deforestación, los puntos rojitos anaranjados son más o menos del 2008 al 2011, cómo la deforestación ya está entrando en las zonas de amortiguación, inclusive dentro de los parques. Entonces nos está mostrando zonas donde se puede ya empezar a hacer más monitoreo y control. Existen mapas, esto es de una fuente IABIN, que es de la OEA, de biodiversidad, donde se puede mapear dónde está la mayor diversidad de plantas, de pájaros, de reptiles, y hacer así la priorización que mencionaba sobre biodiversidad.
Este es el trabajo que hacemos también desde el CIAD en la parte de modelación de cuencas hidrográficas. Lo que ustedes ven ahí en azul oscuro es la zona de la cuenca que tiene una mayor producción de agua o contribución en el caudal de la cuenca. Entonces también se puede hacer ese análisis por parques para ver en qué zonas se debería hacer un mayor control del ingreso o presión demográfica para sembrar estos cultivos por la importancia que tienen en la provisión de servicios ambientales hidrológicos. Y por último, también quería como mostrar unos ejemplos sobre cómo se enfocan también las políticas en la gestión social de riesgo, que ha sido considerado en algunos de los COMPES. Hicimos un análisis con los mismos cultivos, maíz, yuca, plátano, frijol, y los cambios negativos que van a tener en el 2050 en zonas del país donde hay NBI mayores del 70%. Es decir, son zonas del país donde ya hay población muy vulnerable, muy pobre, y donde además estos cultivos, que son cultivos de la canasta básica familiar, van a perder aptitud. Y estos son los criterios además. Bueno, las zonas más afectadas, Antioquia y Córdoba, y otros criterios de priorización, aparte de donde se perderá aptitud climática, donde son las zonas con mayor concentración de población desplazada, donde hay más concentración de minorías étnicas, donde hay más hogares con mujeres cabeza de familia, donde hay una deficiente infraestructura de servicios básicos, salud, agua y saneamiento básico, y además afiliación al régimen subsidiario de salud, y especialmente en el vínculo con el trabajo que hacemos en el CIDA con seguridad alimentaria, las zonas con mayores niveles de desnutrición, mortalidad materna e infantil. Muchas gracias. Gracias, Carolina.